Ok, perfecto. Como siempre, es un placer a cada uno de ustedes por unirse. Hoy es la segunda clase del módulo intermedio, la cual va a comprender bloques de órdenes 1, bloques de órdenes 2 y vacíos de liquidez, que son GAP y FBG. Es un poquito, creo que es un poquito extenso porque vamos a intentar buscar ejemplos en el mercado. Así que nada, espero que todos ya hayan descargado el documento y que lo tengan ahí para que evidentemente puedan revisarlo y que lo utilicen como guía, ¿no? Como apoyo. Así que nada, bueno, vamos a avanzar directamente, vamos a la página 11 de nuestro índice, nos indica que en esa página inicia el tema de bloques de órdenes 1, ¿no? Aquí está, bloques de órdenes. ¿Qué documento? Dice, ¿hay algún grupo de Telegram? Sí, Jason, hay un grupo de Telegram. De hecho, en los correos electrónicos, si te han llegado, o definitivamente no sé si te invitaron de forma externa, algún amigo, no importa. Eh, hay un grupo, sí, en efecto hay un grupo de Telegram, ahí se comparte pues evidentemente el soporte día tras día del mercado, todos pueden comentar, todos pueden dar sus ideas y compartir sus opiniones y sí, evidentemente ahí este documento lo buscamos. Te vas a la parte de la sección de multimedia, documentos y ahí lo vas a poder descargar. Es todo este documento pues en este caso pues de mi auditoría. Si me llegan los correos, bueno, bueno, al final te voy a pasar el link del Telegram. Igual forma, si hay alguien tan amable que se lo puede pasar ya ahí en el chat, pues se lo agradecería un montón. Y bueno, nada, bloques de órdenes. Empezamos. ¿Qué es un bloque de órdenes? Acá tiene la definición. Los bloques de órdenes son las herramientas institucionales. Son los niveles importantes donde se acumula una serie de órdenes y una vez son capitalizados, el precio llega a ese nivel. Tiende a ocurrir una reacción inmediata donde se impulsa el precio a niveles deseados para erradicar participantes o neutralizar mínimos o máximos. Eh, yo, por definición, diría que un bloque de órdenes no es más que un nivel de carga institucional, donde hay una acumulación de órdenes. ¿Ya? Las instituciones suelen acumular muchísimas órdenes en esa extensión de bloque de órdenes o esa extensión de vela, que ya lo vamos a ver más específico, y que pues evidentemente una vez el precio llega ahí, ocurre lo que se conoce como una reacción inmediata de forma inversa, ¿no? Y hay distintos tipos de bloques. Entonces, la clasificación de los bloques de órdenes tiene como primer punto los bloques de órdenes de propulsión. Los bloques de órdenes de propulsión se conocen de dos formas. Bearish block, que sería un bloque de reacción en forma bajista, y un bullish block o un bloque de órdenes de forma alcista, ¿no? Y esto lo entendemos porque bearish y bullish es, digamos, que una de las identificaciones que tiene la bolsa, que bearish para los osos significan ventas y los toros significan compras, ¿no? Básicamente. Entonces, un bearish block, para ser específico, un bloque de propulsión, un bearish block comprenderá la última vela, y esto es muy importante, la última vela, la que más, digamos que el máximo haya llegado, la última vela de un impulso alcista. Ese es un bearish block. Y un bullish block es la última vela de forma bajista. Vamos a expandir la imagen, como no. Y un bullish block es la última vela, ¿ya? De forma bajista. Entonces, en esa última vela, tanto alcista para bearish y bajista para bullish, ocurrirá lo que estábamos hablando, que es como un nivel de carga institucional donde ya dichas instituciones dejan las operaciones y obviamente cuando el precio llega ahí, pues hay una reacción de forma inmediata, ¿no? Digamos que lo utiliza como soporte y pues
impulsa el precio hacia arriba porque básicamente se activan una serie de órdenes. Digamos que aquí hay un montón de órdenes institucionales, cientos de millones de dólares, cientos de miles de dólares. El precio llega ahí, activa esas órdenes y automáticamente pues se va, ¿no? Básicamente ese es el concepto de los bloques de propulsión, que son el bearish block y el bullish block. Ya vamos a ver ejemplos sencillos. Aquí, como está, técnicamente es la última vela de un impulso alcista y técnicamente es la última vela de un impulso bajista. Entonces vamos a ejemplos concretos dentro del mercado en cualquier temporalidad, porque esto se da en todas las temporalidades, desde años hasta un minuto. Entonces vamos a buscar ejemplos de tanto de bullish como bearish en distintos casos. Así que vámonos a cualquier parte del mercado, no importa, en cualquier espacio de la gráfica, digamos que aquí, ¿ok? Digamos que aquí. En un principio hablamos de que un bearish block y un bullish block son la última vela, ya sea alcista o bajista, según sea el caso. Si es bullish, será la última vela bajista. Si es bearish, será la última vela alcista. Si vemos esta extensión, podríamos ver este. Si vemos esta extensión bajista, ¿ya? Entendemos de que esta fue la última vela, esta fue la última vela alcista, esta fue la última vela bajista, ¿no? Este bloque después lo vamos a explicar, pero vamos a hablar de este en específico, que correspondería a un bullish block. Lo siento, discúlpenme. Eso fue fallo mío. Aquí ya va. Ahí está solucionado. Lo siento. Discúlpenme, aquí. Esto es una parte del gráfico, estamos en GBP-USD, en H1, como les comentaba, pues básicamente se encuentra en cualquier tipo de temporalidad. Y vamos a ver esta extensión bajista, ¿no? Vemos que aquí hay un impulso bajista y la última vela bajista correspondería a un bullish block por definición. Entonces, ¿cuál es la última vela bajista? Esta. ¿Sí o no? Vamos a cambiarle el color, vamos a colocar, qué sé yo, un azul. No, esto está muy... Vamos a ponerle un celestito, así. Y le vamos a dar zoom. Si se dan cuenta que en la última vela bajista es el bullish block en este caso. Y una vez el precio hace un impulso, cuando retrocede, activa la serie de órdenes de esta carga institucional y mira cómo de forma automática pues reacciona el precio de forma alcista, ¿no? Básicamente es en este área. ¿Sí lo ven? Comprende lo que es un bullish block. O sea, el bearish sería lo mismo, solo que de forma inversa. Ya vamos a verlo. ¿Ya? Este es básicamente la última vela, el precio impulsa, retrocede y automáticamente da la expulsión al alza. ¿Por qué? Porque aquí hay un nivel de carga institucional. Adicionalmente, pues eso lo vamos a combinar ahorita con el Power of Three que vimos en la clase número 1, las sesiones operativas, todo eso. Pero principalmente quiero que te quedes con la idea que es básicamente que es un bearish y que es un bullish block. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahí ves la carga institucional. Vamos a buscar un bloque bajista. Un bloque bajista. A ver, ¿cuál es un bloque bajista? Esto es un bloque bajista. Este es un tipo de bloque. Vamos a buscar uno de propulsión específico. Ese tipo de bloque, de hecho, ya lo van a conocer ahorita. Vamos a buscar un bloque bajista que se haya dado de forma perfecta. Este bloque no me gusta. Vamos a buscar uno clarísimo, uno que se vea hiper perfecto. Bueno, aquí, de hecho, este está buenísimo. Última vela alcista, ¿sí? Y pues toda esta extensión de esta vela es el bearish block.
Una vez el mercado retrocede en esa zona, automáticamente, pues, digamos que se repele el precio, porque es un nivel de carga institucional donde, como les comentaba, se activan un montón de órdenes e impulsan el mercado hacia abajo, erradicando participantes. ¿Por qué? Porque aquí había confianza, ¿ya? Sentimiento, apetito por el riesgo, y termina pues erradicando esos participantes y ¡pam! Impulsa el precio hacia abajo. Comprenden el bearish y el bullish. Este es un bearish, el anterior que vimos es un bullish. ¿Por qué este es bearish? Porque es bajista. ¿Por qué el anterior es bullish? Porque era alcista. ¿Ya? Bearish es la última vela alcista, bullish block es la última vela bajista. Preguntas de esas dos. Ese es el bloque más sencillo, el bloque más común que sucede. Y pues como yo siempre le decía, existe un principio de liquidez, el cual plantea de que el mercado se mueve por dos cosas específicas. Una, liquidez donde se encuentra en bloques, en máximos y mínimos, y vacíos de liquidez, que son las ineficiencias del IPDA. Entonces, una de las cosas que digamos que impulsa el precio son los bloques de órdenes porque son liquidez, niveles de carga institucional. ¿Ya? Easy, easy, easy. Mira, vamos a buscar más ejemplos. Por ejemplo, aquí, que esto es otro tipo de bloque que ya vamos a ver. Aquí, nivel de carga institucional, el precio retrocede y pum, se va. ¿Sí? Acá, nivel de carga institucional, el precio llega, se cae. ¿Qué más? Nivel de carga institucional, el precio llega y pum, vuela. Si ves, aquí hay un bloque, retrocedió, generó otro bloque, lo capitalizó nuevamente y pum, voló el precio, ¿no? Lo mismo acá. Capitaliza el bloque y se va. Aquí. Capitaliza el bloque y sube. Aquí. Vamos acá. Capitaliza el bloque y se cae. Y así sucesivamente, ¿no? Puedes comenzar a hacer el ejercicio del backtesting y te vas a dar cuenta pues que sucede una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ok? ¿Alguna duda del bearish block? Si no, ya pasamos a los siguientes tipos de bloques, ¿no? Es muy importante que si alguien tiene alguna duda específica sobre los tipos de bloques, pues que me lo comente para entonces, pues evidencialmente compartirle. Muy claro, bien, perfecto. Aquí hay otro tipo de bloque. Y si lo comienzas a ver, te vas a dar cuenta que sucede una y otra vez. Bien. Entonces, Dani, una pregunta. Técnicamente, lo que hay que hacer es buscar esos bloques, estar pendiente cuando el precio llegue ahí, activar la operación respectiva Ujú. y gestionar eh, con el stop loss y esperar a que se dé el movimiento. Si no se da, buscamos otro, ¿cierto? Exactamente. Técnicamente es eso. Lo que te permite el bloque es hacer un riesgo-beneficio muy corto, porque por ejemplo, miremos esta oportunidad específica. Digamos que tú viste este bloque de órdenes. Una vez el mercado cayó y tú puedes pensar en ese momento que se te fue la entrada, nuevamente te capitaliza el bloque, ¿no? Digamos que tú entras aquí, no digamos que eres un sniper del todo, digamos que entraste por aquí en esta línea roja. Tu stop loss termina estando por encima de este máximo, que son unos 17, 18 pips, para hacerlo redondo, y evidentemente tienes que salir en 36 aquí, para hacer mínimo el 1-2, ¿ya? Ok, perfecto, perfecto. Y ahí terminas saliendo, ahí terminas ejecutando esa operación. Esto es uno, bueno, tomó una serie de horas, pero si miras el horario, fue a las 14, que es básicamente New York Session, ¿ya?
Pero bueno, básicamente es eso. Y gracias por la pregunta porque creo que no lo puse en el contenido. Hay, hay que ver algo del bloque. Bien, hay que entender esto del bloque porque no lo puedo dejar así y no quiero que la idea se me vaya. Ok, bien, ¿qué pasa con un bloque? Un bloque, cuando tú escuchas la definición de que, de que es la última vela de un impulso alcista o bajista, dependiendo de cuál sea el caso, eh, evidencialmente tú puedes pensar de que todos los bloques generados en los últimos movimientos van a ser válidos, lo cual es erróneo. Entonces, ¿qué sucede acá? Tienes que ver cuándo un bloque es válido. El bloque es válido cuando las velas siguientes terminan rompiendo su apertura. En este caso, aquí hay un bloque. Si te das cuenta, las velas siguientes, su precio superan la apertura, y termina pues nuevamente entrando en esa zona para validarlo. Bueno, es que este no me termina de convencer porque no llega al mínimo, pero bueno, veamos esto. Si te das cuenta, este bloque es validado. En un futuro llega y se cae. Pero este bloque, para poder ser válido, tiene que haber una vela envolvente. Esa es la palabra. Ese es el concepto. Tiene que haber una vela envolvente que supere su open, su mínimo, en este caso fue esta, valida el bloque y pues evidentemente en un futuro puedes pensar de que ahí hay una zona de liquidez, básicamente. Pero tiene que haber eso, una validación del bloque a través de una vela envolvente, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces, el bloque tiene algo más interesante todavía, que tiene dos tipos de capitalización y recapitalización. La capitalización es más que una toma de liquidez. Es decir, cuando el mercado regresa a esa zona, se negocia en esos niveles y se expulsa. Y una recapitalización es cuando lo vuelve a hacer. Un bloque, todos los bloques, tienden a tener dos recapitalizaciones. Esto no lo puse en el cosa, en el contenido. Así que si lo quieres anotar por algún lado. Bien, ¿cuáles son los dos tipos de capitalizaciones? Está la capitalización inmediata y la capitalización, bueno, no importa. Y la capitalización diferida, ya te voy a explicar qué es una capitalización inmediata y diferida. Ok, se le llama capitalización inmediata porque un bloque de órdenes, una vez es validado, la tercera vela entrará en su zona y se negociarían esos precios con esa mecha. Si te das cuenta, esta es la vela del bloque, la siguiente lo valida y la tercera con esta mecha en unas temporalidades menores, porque recordemos que estamos en una hora, quizás M15 o M5, verás que habrá como una curvatura de precios negociándose en esta zona, capitalizando por primera vez ese bloque y expulsándolo. Posterior a eso, en velas siguientes, hay una capitalización diferida, que es nuevamente el precio entrando en esa extensión del bloque y repeliéndose de esa zona o digamos que expulsándose, ¿no? De forma diferida o de forma agresiva de ese nivel. ¿Por qué? Porque había un nivel de carga institucional. Entonces, hay dos opciones de entrar a un bloque de órdenes. En una temporalidad menor entrarías de una forma inmediata, que es en la capitalización de la tercera. Esto también se conoce como patrón de tres velas. Creo que eso sí lo puse, ahorita en el PDF aparecerá. Y la otra forma de entrar es la capitalización deferida, que suele suceder mayormente en temporalidades mayores, que es esta especie de curvatura de recapitalización y nuevamente entra el precio. Básicamente es eso. Hermano, pero los bloques están en confluencias con Fibonacci y las sesiones. Sí, todo eso está en confluencia. Ahorita lo vamos a mezclar con la clase anterior. O sea, todas, la clase 3, la clase 4, la clase 5, todas se van a ir mezclando. O sea, pero todo a su debido paso. No te puedo decir cosas de la clase porque no tiene sentido. Entonces, pero con solo el OB no entendía que con solo eso ya se puede entrar. Antonio dice, sí, digamos que es una de las entradas más clásicas que hay dentro del trading
de lo que es el ICT, es la entrada más clásica, un OB, es lo que prácticamente todos los que dicen estudiar ingeniería institucional operan, un OB, ¿no? La recapitalización de esa zona. Dice, entonces una vela de poder y allí se valida. Correcto, es una vela envolvente que envuelve el precio a su mínimo, a su open, a su mínimo o a su extensión, digamos, a la extensión del bloque, a la extensión de la vela y esa sería, digamos que, la validación de un bloque. Y que posterior a eso tendría dos conceptos de capitalización y recapitalización, que es la inmediata, que es la que ocurre usualmente entre la tercera y la cuarta vela. En este caso es que es la tercera vela. Si haces backtesting te vas a dar cuenta que siempre o prácticamente siempre es la tercera vela. Y la diferida, pues que ya es, digamos, que una curvatura que nuevamente el precio entra y se va. Y evidentemente, pues esto confluye con niveles de Fibonacci, que eso lo veremos pues en la clase que nos toque Fibonacci. Y nada, ese es el concepto de capitalización inmediata y capitalización diferida. Esto prácticamente no lo cuentan por allí, ¿eh? Dani, ¿se puede decir entonces que en temporalidad menor la capitalización inmediata vendría siendo capitalización diferida aumentando de temporalidad? Sí, técnicamente sí, la verdad técnicamente sí. Vamos a verlo en mes 15. Ni siquiera sé en qué fecha está, vamos a alejarlo. Aquí. Si te das cuenta, la extensión del bloque es la celeste y pues la capitalización inmediata es esta, ¿no? Que es lo que te decía, ¿no? Nuevamente el precio entra en la zona y expulsa. Entra en la zona y expulsa. Y la diferida está acá y reacciona el precio al alza. No sé si lo ves. Dani, hola, Hola, ¿qué tal? Un gusto. igualmente, Dani. Quiero consultarte en H1 si puedes volver al gráfico, justamente en el mismo ejemplo. Mi duda es la siguiente. Al tomar esa operación, el order block, el bullish block que tomas es una vela pequeña, pero no solamente choca al cuerpo de la vela o al inicio del cuerpo de la vela y ahí sería la entrada, no llega al 50%. Correcto. Y esto es una pregunta que suele pasar muchísimo. ¿Dónde está? Aquí. Miren, el otro concepto, que parece que se me están olvidando las cosas, el otro concepto es que cada bloque tiene una anatomía. Esto lo vamos a encontrar tanto en los vacíos como en todos los tipos de bloques. Su anatomía es que tiene niveles sensibles o niveles más probables de que haya una reacción. Dichos niveles son la mecha, que es, por ejemplo, en este caso muy puntual, digamos que el precio se negocia únicamente ahí en la mecha y hay reacción de forma automática. Podríamos, podríamos entender de que quizás fue porque estábamos en una sesión operativa de Nueva York y el precio necesitaba moverse rápido, algo estaba pasando. No sé en este caso qué pudo haber sido, evidentemente, disculpen acá, pudo haber sido cualquier cosa. El Open, que también es muy importante, el 50%, como nos mencionaba, 50%, que es a una cosa que se le conoce como la liquidez central, donde el precio pues tiende a llegar al 50% y digamos que reaccionar o que mayormente reacciona en el 50%, ¿no? Pero el tema acá es que, o también conocido como valor justo FB, el tema acá es que un bloque es un nivel, no un punto específico. Es un nivel, es un área, es una zona de negociación, ¿ya? Porque usualmente siempre está esa duda de que no, pero capitalizó solamente aquí, capitalizó el 50%, es un área, ¿ya? Es un área. Entonces tú debes, digamos que ver, evaluar otro tipo de cosas. Vamos a ver, vamos a ponerte un ejemplo sencillo. Eh, por ejemplo, muy seguramente
viendo este bloque de órdenes, yo no lo hubiese tomado aquí. Porque, principalmente por eso, porque digamos que el precio se negocia en zonas, digamos que muy cercanas al bloque. Sin embargo, eso no significa que no sea válido, es completamente válido el bloque. De hecho, este es un tipo de bloque que se llama Rejection Block, que es básicamente un bloque que deja ver la liquidez de las instituciones. Habría que ver yo en ese momento cómo estaba viendo el mercado, porque esto era un rejection block y ahora van a ver la importancia de lo que es un rejection block. Sí, y básicamente pues tiene mucha relevancia este bloque, muy importante, tiene una carga institucional muy grande, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, digamos que una de las formas de haber entrado en este bloque, bueno, viste que automáticamente está viendo reacción. Bueno, no entraste ni no entraste ni en esta, no entraste ni en esta. No entraste tampoco en esta. No entraste tampoco en esta. No entraste ni en esta ni en esta, pero en esta probablemente sí hubieses entrado. Porque aquí ocurre algo que se conoce como zonas breaker, zonas de mitigaciones, que son recapitalizaciones de order block fallidos. Pero eso lo vamos a ver más tarde, ¿ya? Pero digamos que esta reacción aquí, que aún así no la hayas tomado, te hubiese dado muchísimo la pista de que el día iba a terminar de forma alcista, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Aparte de que, por ejemplo, aquí tenemos la sesión de Asia, aquí vimos manipulación, Londres expandió, New York retrocedió, y bueno, en esa capitalización del rejection había una posible entrada, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora también. Y aquí había el ciclo del Power of Three. Entonces, toda esa serie de confluencias te daban pues una idea de que pues probablemente hubiese una reacción de forma alcista. Pero volviendo al tema ese, sí, todos los bloques tienen una anatomía específica, que son niveles sensibles. Son la mecha, el open, el 50%, que también es conocido como FLB o valor justo. Sin embargo, un bloque es un área y no un punto en específico. Porque si yo te digo a ti, el precio va a reaccionar en el 1.8000000, te estoy mintiendo porque el mercado es muy improbable. Ahora, Dani, en esa entrada habían dos tipos de entrada, el inmediato en temporalidad menor y el diferido, Sí, ¿no? sí, diferido. ¿Cuál tú recomiendas? Depende de tu trade. Yo muy seguramente, como opero en 15 minutos, si hubiera entrado en esta capitalización, mi profit hubiese estado en el máximo de Asia. Mi stop loss, evidentemente, en el mínimo del bloque, y ya esa hubiese sido la operación. Arriesgar, o digamos que entra acá. Si entra aquí, es que aquí ocurre otra cosa tan interesante. Es que si se dan cuenta que hay otro bloque, que es este, que si lo ves, capitaliza nuevamente y se va. Si hubiésemos logrado entrar aquí, mi stop loss hubiese sido aquí, unos 6 pips, 7, vamos a ponerle 7, y sales en los 14. Si querías considerar un stop loss más largo, 23 y sales 46. Por acá hubiese podido salir entonces. No, yo no busco esas relaciones de 1, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Aunque aquí, pues, este era un caso de ese tipo, ¿no? Porque si, por ejemplo, aquí hay 6 pips de stop loss y vas por 40 pips, wow, o sea, 6 por 5 ya estamos hablando de que es más de una relación 1.5, 1.6, 1.7, 1.6.5, por allá era esta operativa si hubieras puesto el stop loss aquí, pero no es mi mayor recomendación porque considero que hay que darle aire al mercado, ¿no? Pero sí, en efecto, si hubiese tomado esta entrada, seguramente hubiese salido aquí en el máximo de Asia. Ya, Dani, una duda más, si en H1 puedes volver a tu gráfico. Ya, en la última, que en el último, que sería Bearish Block, de la parte de arriba. No, a la derecha, tu derecha, Acá. el último.
¿Cuál ha sido el que has validado? Este fue el bloque válido con este Sí, sí. y No, el siguiente, automáticamente arriba. esto, No, perdón, no, porque este es otro bloque. no, de esto, de aquí. Ah, no lo veía porque tengo el chat abierto ahí. A ver, sí, cuéntame, ¿cuál es la pregunta específica de esto? ¿Cuál es el bearish block que has tomado para? Este. Esto porque es un bearish. Si te das cuenta, es la última vela, la que más alto llegó. Y pues automáticamente el precio reacciona ahí. Aparte de que es un rejection block también, que lo vamos a ver después. Yo sé que en este momento la pregunta puede ser que por qué esta que es negra, que es bajista, y por Sí, qué no blanca. sí. Hablamos de las velas más altas. Hablamos de la Aunque, vela más alta. aunque sea, digamos, negra o roja, ¿no? Sí. Porque, digamos, también sería esta, ¿o no? Ese es otro bloque, Ya. porque aquí digamos que tiene su capitalización, se vuelve una zona de bloque y esta vela, bueno, hasta acá es que se termina de validar y esta termina entrando en su zona nuevamente y cae. Ya. Pero claro, esto en temporalidades menores se vería mucho mejor. Aquí estamos hablando de una hora donde se nota que bastante manipulación. ¿Por qué? Porque aquí ocurrió lo que es movimiento de manipulación institucional. Pero bueno, el punto es ese, de que tiene ese tipo de zonas sensibles, mecha open 50%, y que técnicamente es la última vela de un impulso alcista o un impulso bajista. Ahorita les va a hacer más sentido con el rejection block, pero primero necesitamos ver los bloques de propulsión o order blocks que fueron fallidos. Esas categorías están los mitigaciones y los breakers. La mitigación y breaker. Por definición son bloques de órdenes fallidos que no fueron capaces de resistir el precio e impulsarlo en un movimiento en contra. Es decir, lo que estábamos viendo naturalmente en un order block de propulsión o OV, bullish block, bearish block. Por lo cual son invalidados y en una próxima capitalización resisten o soportan el precio según sea el caso. Mitigaciones de bloque y un breaker. La mitigación básicamente esta era la última vela, ¿ya? Última vela, el mercado subió, volvió a caer, retrocedió, se negoció en esa zona. Es decir, lo que nosotros esperábamos, vamos a ver si le puedo dar un zoom más grande a esto para poder verlo. Es decir, lo que nosotros esperábamos aquí, en esta zona, era que el precio una vez llegara ahí, impulsase hacia arriba, ¿no? Eso es lo que acabamos de ver. Pero en este caso vemos que lo invalidó y lo respetó. Eso es conocido como un bloque de mitigación y se conoce como mitigación de pérdidas institucionales porque digamos que aquí entran muchísimos fondos de inversión. Aquí hay un nivel de carga institucional, como decía, muy importante porque entran las instituciones, fondos de cobertura y fondos de inversión que operan acá. Cuando es invalidado con sus stop loss, evidentemente lo que ellos hacen es impulsar el precio para negociarla ahí nuevamente y terminar ejecutando sus operativas de forma bajista. Y se le conoce como mitigación porque es mitigación de pérdidas institucionales. Y el breaker es exactamente el mismo concepto. Si ves, aquí está el bloque. El mercado vuelve y retrocede y impulsa hacia abajo. Y lo que sucede es que la diferencia entre una mitigación y un breaker es que la mitigación no toma liquidez antes de caer. En este caso, si vemos, yo les he explicado al principio que el mercado se mueve por dos cosas. Uno, la liquidez encontrada en máximos o mínimos y dos, los vacíos de liquidez. Si das cuenta, en este máximo hay liquidez, en este máximo hay liquidez, por eso es que verán que en mi chart siempre pongo una X y una flecha. Eso es toma de liquidez o no. Si te das cuenta aquí, este bloque no toma, el precio no llega a neutralizar esto, o sea, no toma la liquidez ni de este y se cae. Por lo cual respecta a hacer una mitigación. Sin embargo, el breaker, aquí está el bloque y te das cuenta, aquí está la liquidez, incluso aquí había liquidez, toma la liquidez y entonces cae. Y eso es lo que es conocido como un breaker
y mitigación. Esa es simplemente la diferencia de los dos. Sea como sea, se operan de la misma manera, ¿ya? Es el mismo concepto. Ambos funcionan en tendencias alcista o bajista, es decir, bearish o bullish. Sin embargo, su principal diferencia es que un breaker toma liquidez antes de caer y una mitigación no. Pero en características generales es prácticamente lo mismo porque tienen la misma funcionalidad, que es soportar o resistir el precio. Aquí hay un ejemplo muy puntual de forma alcista, donde aquí tenemos la última vela, que en este caso pues fue respetada. Aquí tenemos zona, ¿sí? El mercado rompe, retrocede, entra en la zona, perdón, estábamos hablando de esta. Entra en la zona y obviamente se va, ¿ya? Y acá pues evidentemente es una mitigación porque no toma la liquidez y en este caso sí toma la liquidez, básicamente. Y bueno, este tipo de bloques fallidos nos permiten salir de una operación, ya que para las instituciones son mitigaciones de pérdidas institucionales para salir de sus operaciones y volver a ingresar al mercado, que es lo que les estaba contando. El breaker nos deja la evidencia de la manipulación institucional en forma de MMI o stop hunt, a diferencia de la mitigación, que no nos deja estas señales en el precio. De igual forma, todos los tipos de bloques tienen sus zonas sensibles, como les comentaba hace un rato. ¿Cómo se puede saber si va a ir a mitigar o va a ir hasta el OV? Eh, ese es, digamos que, santo grial, ¿no? Si supiéramos eso, ahorita estuviéramos en otro lugar. No sé, pero yo no estaría en un canal, en el canal compartiendo cosas. No, mentira, no sé. Pero digamos que es algo que nunca vas a poder saber. Nunca vas a saber si va a respetar el bloque o no. Pero el dato que te acabo de dar es que esperes que valide el bloque. Es decir, que ese no entre simplemente porque es la última vela. Espera que se valide el bloque, espera que haya una recapitalización, negóciate cuando estás en una sesión operativa, cuando, bueno, si utilizas Fibonacci, cuando estás en una zona de Fibonacci, que luego veremos que es un OTE, un Optimal Trading Entry. Esos son los tipos de cosas que te pueden ayudar, pero nunca vas a saber cuándo realmente si se va a respetar o no, si se va a cumplir o no. Que fácilmente lo pudo haber invalidado y irse al alza directamente. ¿Ya? Aquí nuevamente, de hecho, tenemos un ejemplo al lado de otro bloque. Y si te das cuenta, este ejemplo es muy puntual. ¿Por qué? Porque aquí hay un bloque de órdenes, ¿no? Entendemos que hay un bloque. Cuando él tiene su capitalización, ¿dónde la tiene? Por debajo de los mínimos de Asia. Por lo cual esto es a la apertura de las 9 de la Kilson de Londres, que es lo que estábamos viendo en la clase anterior, la apertura de la Kilson de Londres y automáticamente cae, pum, una reacción. ¿Por qué? Porque eso fue un movimiento de manipulación institucional o un Judas Swing y el precio pues se impulsa al alza. Y básicamente eso es lo que termina ocurriendo. Termina neutralizando los máximos de Asia y esa era tu ejecución entrada a las 9. Vamos a ver si en un M15 se veía más claro. Qué bonito se ve eso. Oye, aquí. Se ve muy lindo, la verdad. Incluso aquí tenías otro bloque, más pequeño en un M15. Pues por eso es que es bonito ver temporalidades menores, la verdad. Aquí estaba el bloque y ¡pam! Cómo reacciona ahí en el horario perfecto de la Kilson de Londres, seguramente en un nivel de Fibonacci, ahí tal cual en el 89 y termina pues impulsándose el precio directamente al alza. Y fue por eso, porque estabas, digamos, que negociándote en una zona de Kilson. Y como vimos la clase anterior, en el Power of Three, básicamente que ocurre siempre, tiende a suceder siempre digamos que una neutralización de liquidez. En este caso de 5 pips y va, vuela el mercado. Pero básicamente es eso. ¿Ya? Pero bueno, recapitalizando, retomando el tema, breakers y mitigaciones es lo mismo,
solo que es un bloque que fue invalidado y luego es respetado como un soporte o resistencia, así que vamos a buscar un ejemplo puntual de qué es un breaker y qué es una mitigación. Por ejemplo, yo creo que este puede ser un dato. Ahí casi. Casi es de forma perfecta, ¿no? Porque si te das cuenta, este bloque tenía que respetar y caerse, ¿ya? Pero él, digamos que lo rompió, entró de nuevo en la zona y se fue. Pero vamos a buscar un ejemplo más, que sea mucho más lindo. Aquí. Aquí, este. Bueno, esto es lo mismo. Termina negociándose ahí, al PIB, como si fuese una especie de swing point. ¿Lo ves? Última vela, pa, boom. Esto en este caso es una mitigación porque no toma la liquidez ni de esto, ni toma la liquidez ni de esto. ¿Sí lo ves? Directamente pues sube. Vamos a buscar otras zonas breaker o mitigaciones. Lo que veamos aquí en el market. Aquí, creo que esta. Este es un ejemplo lindo. Esto es un breaker. ¿Por qué es un breaker? Porque si te das cuenta, esta liquidez es tomada. ¿No? La liquidez de este mínimo es tomada en este caso y en este caso. Una vez el mercado llega aquí, lo que nosotros esperaríamos como un bearish block es que entre y se caiga. Pero en este caso, si te das cuenta, lo invalida, retestea y se va. ¿Ya? Ese es, esto lo voy a borrar porque no es necesario. Si te das cuenta, ese es el concepto de breaker y mitigación. Este es un caso específico y puntual de un breaker de forma alcista. Hola, buenas. ¿En qué temporalidad tú buscas operaciones con esa metodología que nos está enseñando? M15 siempre, M15, M30, ese tipo de temporalidades. Digamos que es necesario siempre ver el tema de las temporalidades menores, perdón, las temporalidades mayores para ver el directional bias, que es digamos que o el IOF, que es el institutional order flow, o sea, para que veas el macro, pero evidentemente la entrada en temporalidades menores, como M15, M30, si eres un trader intradiario, claro. Por eso. Entonces, bueno, esos son, digamos que lo que es un breaker y lo que es una mitigación. Tiene, pues, en este caso, ¿ves? Como el mercado entra, figura. El mercado entra, capitaliza, se va. En este caso es una mitigación. ¿Por qué? Porque lo respeta, ¿no? O sea, no invalida, perdón. No invalida esta zona. Acá no llega, no termina de llegar en el retroceso, pero acá sí. Para que veas, por ejemplo, que acá sí. Todo esto era zonas bloque y boom, el mercado se impulsa. ¿Ya? Y eso pues es lo que digamos que sucede constantemente en el mercado. Y siempre que ocurre es porque está pasando un market shift o un cambio de estructura. Mitigación y breaker también se dan en temporalidades altas. Sí, por supuesto, vamos a ver un 4 horas o un daily. Vamos a decir, vemos algo en daily. Aquí. Figura. ¿Ves? Que ahora se negocia el precio. Esto es lo que se conoce como buy model. Esto es lo que se conoce como buy model. Bueno, mira. Se lo voy a enseñar porque, bueno. Bien, esto, si se dan cuenta, aquí hay aquí en este caso es un bearish block que es invalidado, en un futuro es recapitalizado. Si te das cuenta, esto va a ser probablemente un 50%, ¿sí? Zona del 50%. Es toma de liquidez de esto y luego termina sucediendo la entrada, que es esta, y es lo que se conoce como un buy model. Ya se los voy a enseñar. Creo que lo tengo por acá. Esto es temario avanzado, pero voy a enseñárselos. A ver si lo tengo.
Uy, esas imágenes las eliminé, creo. Porque no las tengo. ¿Dónde las habré puesto? Un breve segundo. Compra. Para ver si se los puedo enseñar. Y que tengan, digamos, que siempre unas pizquitas de lo que está pasando en de temario avanzado, pues que es básicamente el modelo de compra ICT. A ver. Aquí está. A ver, aquí. Si ven esto, si ven esta imagen que está aquí, que es el modelo de compra ICT, aquí hay un breaker, es toma de stops, es que es una locura. Mira, breaker, impulso, breaker, toma de stop, entrada en una sesión operativa y boom, vuela. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Breaker, toma de stops y el mercado vuela. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Qué buscamos más? Más del 50% de la vela lo penal. Sí, sí lo puedo enseñar, no. Aquí. Básicamente, breaker, retroceso, toma de liquidez y vuela. Pero sí, básicamente es eso. Y vamos a ver si fue en un horario. No. Dice la 00, ¿por qué dice 00? No me da la hora específica. ¿Por qué no me da la hora específica? Todas las velas dicen 00, no me da una hora específica. Vamos a ver si figuramos esto aquí así. 8-4. Aquí. 20 horas, 8 horas. 4, 8. Aquí había London. Mira, London manipulación, London Kilson, apertura en Nueva York. No, no, en verdad ese día terminó bajista. Pero era un modelo de compra en una temporalidad muy alta. Si te ves aquí como 1, 2, 3, 4 días. Esto ya era prácticamente el cierre. Sí. Sí, el modelo de venta también los tengo. Pero no lo voy a enviar. En fin. Eso es lo que corresponde a una mitigación y a un breaker. Y ya que en características generales es eso. Bien, bloque de órdenes tipo 2. Digamos que aquí les va a hacer mucho sentido lo que les estaba contando del rejection block. El rejection block son las velas con mucha mecha y poco cuerpo, conocidos o son muy similares a una doji. Y en muchísimas ocasiones, digamos que es un 50-50, porque es 50% vela y 50% cuerpo. Este bloque también tiene la misma zona sensible. Su máximo, su apertura y su 50%. Al igual que un bloque común, se encuentra en la última vela. El punto específico de este es que está en los niveles más lejanos de OTES. Y principalmente nos deja ver la manipulación de las instituciones, ya que antes de darnos un movimiento en contra, su función es activar la mayor cantidad de órdenes posible. Dicho en otras palabras, capturar la mayor cantidad de liquidez posible en forma de buy stop o sell stop antes de darnos una reacción. Y bueno, aquí vemos en este caso, por ejemplo, la última vela, ves que es muy similar a una doji porque es 50-50, lo recapitaliza y cae. Y digamos que esas mitigaciones suceden, suceden prácticamente todo el tiempo. Vamos a ver. Vamos al futuro. Vamos a irnos al futuro a ver qué sucedió esta semana donde hay una mitigación. Mira, por ejemplo, si te das cuenta, esto es lo que se conoce como bloque híbrido. ¿Por qué es conocido como bloque híbrido? Este es un ejemplo muy bueno, porque ahorita vamos a ver vacías de liquidez. Conocido como un bloque híbrido porque ocurren varias cosas. Principalmente si te das cuenta, antes de esta vela blanca, tú podías considerar de que este era tu bloque de órdenes. Y está completamente buenardo. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque es la última vela bajista. Pero ¿qué termina sucediendo? Que la siguiente, que corresponde a un movimiento alcista, y que probablemente en su apertura, que fue aquí, inició de forma alcista, pero inició alcista y luego se puso roja o negra en este caso,
de forma bajista y termina cerrando, digamos que validando este bloque. Esta vela se conoce como un rejection block. ¿Por qué? Porque lo que ella hace no es más que activar las órdenes que habían aquí. Si te das cuenta, hubo prácticamente un cierre de precios perfecto. 3 velas cerraron en ese nivel, es decir, era relativamente importante. Y las siguientes velas de apertura terminan invalidando estos mínimos. ¿Para qué? Para activar en forma de sell stops, esto, aquí hay mucha liquidez de sell stop y impulsar el precio al alza. Y es por eso lo que yo digo acá, que básicamente antes de darnos un movimiento en contra, su función es activar la mayor cantidad de órdenes posible. Es decir, capturar la mayor cantidad de liquidez en forma de buy stop o sell stop antes de dar una reacción. Y si volvemos al ejemplo de lo que te estoy diciendo, toma la liquidez de estos 3 cierres acá, bueno, estos 3 mínimos acá, estos 3 low, y termina pues impulsando el precio de forma alcista. Pero ¿por qué es muy bueno este ejemplo? ¿Por qué? Porque esto es un rejection block, que al final es un bloque híbrido y que en una temporalidad mayor, seguramente en el promedio de las últimas 4 velas, el bloque sea más grande, obviamente, pero es un bloque híbrido. ¿Por qué? Porque no termina siendo 50%, 50%, ¿no? Pero digamos que sigue siendo un rejection block. ¿Por qué? Porque es mucha mecha. Y hay mucha gente que no le toma importancia a este bloque, pero es extremadamente importante. Y sus zonas sensibles son la misma, el máximo, la apertura del bloque, en este caso pues sería el cierre, y el 50%. Si te das cuenta, también es muy bueno el ejemplo. ¿Por qué? Porque ese día había un fair value gap aquí. Bueno, no era fair value gap. Había un gap aquí. Un gap o una brecha, un hueco, también conocido como hueco en inglés, que es lo que te da muchísimas confluencias, porque si te das cuenta, es más, este es un ejemplo muy bueno para verlo, de verdad es muy bueno. Mira, si te das cuenta, aquí estaba la sesión asiática. La sesión asiática a las 9 horas tiene su movimiento de manipulación institucional, que es lo que vimos en la clase anterior. Es decir, el movimiento de manipulación, donde toma la liquidez de estos máximos, no puede caer por esta zona de bloque, no puede seguir subiendo, perdón, por esa zona de bloque y cae, recapitaliza el gap en este caso, entra también en la zona del rejection y automáticamente el precio expulsa. ¿Dónde y en qué momento? Durante la sesión de Nueva York, ¿no? 13, 14 horas. Aquí, 14 horas. Vuelve a capitalizar y sube. ¿Cuál es el indicador para el rango de Asia y para las Kilson en MetaTrader 4? Lo compartiré después. El de Asia lo compartiré después. Pero bueno, en internet hay muchos indicadores que puedes configurar en esa zona, pero sí, básicamente. Pero sí, si te das cuenta, aquí había la confluencia de todas esas cosas. Y volviendo al tema que dimos en la clase anterior, aquí te das cuenta que hay pues apertura, manipulación, expansión, distribución, y termina, lo que en este caso para ti hubiese sido distribución, pues termina invalidando todo esto, ¿no? Termina invalidándolo. No obstante, pues tú hubieses operado la reversión de Nueva York, que es lo que termina haciendo, ¿ya? Y yo probablemente si hubiese entrado con estas melas, hubiese salido en este máximo. Porque si te das cuenta, mira, la siguiente vuelve y cae. Entonces, digamos que no hay una certeza, ¿no? 100% en el mercado. Por eso es que tú tienes que entrar y salir del mercado. Entrar, tomar tu parte e irte, ¿no? Y es por eso es que yo no soy muy partícipe de mantener posiciones abiertas tanto tiempo, y menos si eres un trader intradiario. Pero bueno, o sea, no digo que no funcione, porque igual si tú mantienes una posición desde aquí, al final se cumple, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí había todas estas, digamos que, confluencias que te hacían a ti tomar esa oportunidad. Un gap, un order block, luego había un rejection, todo esa era una zona de bloque, el mercado nuevamente cae con ese gap, entra en esa zona, se negocia,
También esto era Fibonacci 70.5, que es un optimal trading entry, que lo vamos a ver después, y boom, el mercado vuela. O sea, había un montón de confluencias ahí, ¿no? Y esos son, por ejemplo, lo que yo les digo siempre. Otra de las cosas es que pues era el bloque cercano durante la sesión, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que tú ves antes de tomar un trade. Y bueno, eso es lo que es un bloque rejection, que activa pues la liquidez. Vamos a ver si encontramos otro ejemplo de un bloque de reyección. Esto es un bloque de reyección, pero no capitalizado. Bloque de reyección, aquí. De hecho, aquí mismo está. Si te das cuenta, aquí hay un bloque de reyección, que es lo mismo. O sea, esta vela termina activando la liquidez del máximo termina tomando la liquidez del máximo de Asia. Aparte que es en el horario entre las 9 y las 10. O sea, básicamente es lo que sucede, ¿no? Toma esa liquidez, cae. Nuevamente cuando el mercado se negocia en esa zona y vuelve y cae. ¿Por qué? Porque era una manipulación, ¿ya? Por eso es que también les coloco acá de que ellas no es la manipulación de las instituciones. También suelen dejarlas en esos MMI, en esos Judas Swing. Si te das cuenta, tú ves esta vela que rompe estos máximos. En el gráfico de líneas, esta vela no va a superar estos máximos. ¿Ya? ¿Lo ves? No lo va a superar porque es una manipulación y lo que pasa es que en el gráfico de líneas no se ve la manipulación de las instituciones. Por eso el mercado retrocede, capitaliza esa zona y vuelve y cae. Pero cuando tú lo ves en el mercado así, mira lo que sucede, termina tomando esa liquidez, ¿no? Y termina básicamente haciendo ¿qué? Amagando a compradores, haciendo que las personas entren en compra para evidentemente barrerlos, ¿no? Y erradicar pues con sus stop loss. O sea, no sé si vieron eso y es muy, muy brutal este tema del gráfico de líneas con la mitigación, con el rejection, perdón, que es la manipulación. Y bueno, ahí el mercado nuevamente capitaliza esa zona y ¡pam! Se cae, se cae, se cae, se cae brutal. Aparte, si ves, bueno, estas eran las 9 y esto sucede pues en la sesión de Nueva York. Esto sí es sesión de Nueva York, ¡pam! Termina cayendo. No es un día de Power of Three porque si te das cuenta, o sea, sí retrocede Nueva York porque al final lo retrocede, pero continúa cayendo, ¿no? Y digamos que no termina cerrando aquí. Porque digamos que para haber cumplido con el Power of Three perfectamente hubiese tenido que cerrar aquí el día. ¿Ya? Y el día termina cerrando por debajo. Por aquí debajo. Entonces, no sé. ¿Vieron este tema del rejection block? ¿Entendieron el rejection block y por qué es tan importante siempre ver las reyecciones, que son básicamente eso, manipulaciones institucionales, que pues ellos básicamente siempre se andan, o sea, es básicamente como la herramienta institucional con la cual ellos se delatan, ¿no? Y mira aquí, este es un rejection block, el mercado retrocede el rejection block y se va. Y esta mecha con estos mínimos no se va a ver así, ¿ves? Porque es la manipulación que un rejection no es más que la manipulación de las instituciones. ¿Comprendieron que era un rejection block? ¿O estoy hablando y no me escuchan? A ver, a ver, a ver, a ver. Dice perfecto, claro. Sí, eso es lo que es un rejection block. Eso es lo que es un rejection block. Vamos a ver ahora, acá les dejo más data de lo que es un bloque de rejection, que es más que un bloque que deje en manifiesto la manipulación y que sus características principales, que es una especie de bloque híbrido, en muchas ocasiones, como les enseñé, se encarga de neutralizar máximos o mínimos y tiene sus zonas sensibles, como ya lo hemos comentado, y está ubicado en las zonas más lejanas de OT o en las zonas más bajas del precio. Y bueno, ese es el rejection. El vacuum es otro tipo de bloque
el cual es muy complicado de ver, prácticamente esto no ocurre, porque el vacuum block por definición es un bloque vacío que se encuentra cerca de un gap y es producido por un evento macroeconómico o la apertura del mercado. Y en otras palabras, el bloque vacuum es la vela antes del gap, es decir, si te das cuenta que hay un gap, la vela antes del gap es la que es la extensión del vacuum. Como les decía, esa extensión, digamos que es el vacuum block. Y una vez el mercado pues llega ahí como un bloque tradicional, como un order block de propulsión, se cae. Si es, el mercado llega una vez, llega otra vez y termina cayéndose. Porque básicamente esa es la función de un vacuum, soportar o resistir el precio posterior a un gap, ¿no? Básicamente. Eh, Esto es bastante complicado de ver, casi no suele suceder, pero bueno, para que tengan la data también del vacuum, es digamos que uno de los que se cumplen, digamos que de los que están en la mentoría. Hay otros tipos de bloques, sin embargo, estos son los más comunes, los bloques de propulsión, los mitigation, los breakers y el rejection. Ya son los bloques, digamos que más importantes o los que suelen suceder día con día. Y ya el otro tema es vacío de liquidez, pero antes de pasar con vacíos de liquidez, quiero saber si quedó bastante claro, que este es el último tema del día de hoy, vacíos de liquidez. Quiero saber si quedó claro este tema de los bloques de órdenes porque es la herramienta institucional más importante y que te vas a encontrar todo el tiempo. Bien. Ok, gracias René, tranquilo, no me tienes que dar las gracias. Bien, vacíos de liquidez. Yo les comentaba hace un rato que el precio se mueve por dos cosas puntuales, liquidez y vacíos de liquidez. La liquidez es encontrada en forma de order blocks y en forma de neutralizaciones o puntos superiores a máximos o mínimos en el precio. Y eso lo veremos en clases, en otras clases que son swing high, neutralizaciones de máximos y de mínimos, eso ya viene. Sin embargo, el precio se mueve por dos fundamentos, liquidez, vacíos de liquidez. Uno de los puntos son los vacíos de liquidez. Los vacíos de liquidez no son más que ineficiencias del IPDA, causadas por muchísimas cosas, por eventos macroeconómicos, por cierres y apertura de mercado, o simplemente, y es que simplemente es un error dentro del IPDA o dentro del Interbank Price Delivery Algorithm, el cual causa, pues digamos que es ineficiencia, ¿no? Es el concepto real. La ineficiencia de que el algoritmo se equivoca y cuando ocurre una equivocación del algoritmo, tiene que rellenar, porque está estipulado y una de las, digamos que las condicionantes del algoritmo es rellenar esos espacios que él deja. Entonces, gap es el primer vacío. Un gap representa un vacío entre dos cotizaciones sucesivas causadas por la falta de operaciones en ese periodo determinado. Ese vacío también se puede ver representado por una noticia que impacta relevantemente el precio del título de valor. Estos vacíos de alza representan fortalezas en el mercado y el riesgo que se encuentra en una disminución de las tasas de interés, mientras que los vacíos a la baja muestran una debilidad y posible corrección de los precios al notar un incremento del riesgo por las tasas del interés. Ya. En otras palabras, un gap, traducido al español, es brecha. Es un hueco formado en el gráfico, una ineficiencia del IPDA mostrada en el precio, el cual está estipulado a rellenarse. Y aquí, por ejemplo, encontramos un gap, que esto lo hemos visto todos en la apertura del mercado, en el cierre y en la apertura de otro día, el cierre y la apertura del fin de semana, porque hubo una noticia de la FED o cuando suceden las nóminas agrícolas. Eh, Tantas cosas. Pero, o sea, los gaps suceden prácticamente siempre, ¿ya? Y cuando sucede un gap, el precio pues tiene que ir a rellenar ese gap. Si te das cuenta, mira cómo apertura, cómo aquí está el cierre anterior, la apertura, y el mercado automáticamente va y rellena ese vacío de liquidez, ¿no? Que es lo que se conoce. Yo creo que no hace falta ver el tema de los vacíos, del gap, porque es algo muy común. Sorry. Sin embargo, vamos a ver si encontramos un gap, que
esto sucede prácticamente siempre. Vamos a ver si encontramos un gap. O sea, ya sé. Hay un gap que me encanta, es este. Este gap sucedió este año en una temporalidad grandísima. Está brutal, la verdad. Está brutal. Vamos a verlo, se ve en una temporalidad diaria. Creo que sí. Weekly. ¿Será que? Ahí está. Ya lo vi. Si se dan cuenta, aquí hay un gap que el mercado había dejado. Si se dan cuenta, este gap había sucedido en el 2017. En 2020 termina llegando a esa zona. O sea, es que mira la entrega del precio, que es increíble, o sea, tan eficiente. El precio te lo entrega con el cierre allí y ¡bam! Vuela, pero de forma automática. Es que es realmente impresionante, ¿no? Y vamos a ver qué diferencia, los precios. Dice el high 1.07774. Low 1.07779. O sea que la diferencia de cierre de mínimo de esta con el máximo de esta es 0.07777 0.000004. Era la diferencia de máximo con mínimo. O sea, mira la eficiencia del IPDA, ¿no? En rellenar un gap. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Vieron ese gap? Y bueno, básicamente eso es lo que es un gap, ¿no? Un hueco, una brecha. Una brecha. Ya que suele suceder prácticamente todo el tiempo. Mayormente temporalidades menores. De hecho, aquí también hay un gap, mira. Este huequito termina rellenándolo el precio. De hecho, antes de su... Bueno, no. Termina rellenándolo después. Aquí había otro hueco, lo rellena. Aquí había otro hueco, lo rellena. Básicamente son vacíos que se van a ir rellenando constantemente. ¿Ya? Digamos que no se sabe concretamente cuándo se va a rellenar un FB, perdón, un gap. Sin embargo, es una confluencia más, es algo a tener en cuenta, pues, de que cuando ocurre una brecha así, pues tiene que en algún momento ir a rellenarla, básicamente, ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Ahora, existe otro vacío muy puntual que se llama FBG, por sus siglas en inglés Fair Value Gap, brecha de valor razonable. Es una ineficiencia dentro del precio, la cual es causada por una ausencia de compradores o vendedores respectivamente, lo cual crea un vacío de liquidez y funciona como magneto de precio, ya que es una zona que debe ser rellenada. Al igual que un bloque, tiene sus zonas sensibles, principalmente en el 50%, conocido como liquidez central, comprendido entre el máximo anterior y el mínimo posterior, según sea el caso. Y bueno, aquí viene un concepto de incursión superficial y profunda. Bien, un FBG no es más que la ineficiencia que hay desde el mínimo al máximo anterior. Bueno, déjame plantearme una mejor explicación. A ver, vamos a buscar una temporalidad más baja y vamos a plantear una explicación mucho mejor. Vamos a buscar un ejemplo muy puntual. Aquí, por ejemplo. Bien, un FBG es una brecha de valor razonable que termina sucediendo porque hay una ausencia de vendedores en una zona de compradores o en un movimiento de compradores, o hay una ausencia de compradores en un movimiento de vendedores. Si te das cuenta, todo este movimiento fue un impulso de forma alcista. Cuando tiendes a ver velas, las cuales son muy fuertes,
¿ya? El FBG va a comprender esa vela grande, esa vela que no tiene, digamos que retroceso, ¿ya? Y digamos que la zona de FBG comprenderá entre el máximo anterior y el mínimo posterior a eso. O sea, toda esta zona era lo que se conoce como FBG, que es un vacío de liquidez, que básicamente está estipulado que el mercado debe rellenarlo para posteriormente dar un movimiento. ¿Ves cómo el mercado retrocede, se negocia en esos niveles y pues termina repeliendo el precio? Repeliendo el precio. Ya, eso es básicamente lo que es un FBG y sucede siempre. Por ejemplo, aquí, en esta vela, si te das cuenta, el espacio comprendía entre esta y esta, o sea, este era el hueco, y mira cómo lo rellena y cae. ¿Lo ves? Vamos a seguir dando ejemplos. Yo creo que la mejor manera es ver ejemplos. El mercado entra, vuela. Y digamos que, por ejemplo, aquí había oye, apreté el que no era. Por ejemplo, aquí había uno, esto era un FB y el mercado lo termina rellenando. No expulsándose, pero lo termina rellenando. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos. Otro ejemplo, aquí. Digamos que aquí había un fair value. Aquí también había un fair value. En el futuro no lo rellenó. Sin embargo, es una ineficiencia que, bueno, el IBDA decidió rellenar e irse. Ya, son huecos. O sea, es un nivel específico donde donde no hay más precio por esta zona. Si te das cuenta, aquí hay. Mercado entra en ese nivel y se va. Ya. Nuevamente, aquí había uno, por ejemplo. Este espacio, con este es la ineficiencia. El mercado entra y ahí reacciona ahí. ¿Sabes? En aquí es lo que hay, el bloque de reyección con un bloque normal, bloque de reyección, vuela. Si te das cuenta, eso creó un FBG aquí. El mercado entra, ¿sí lo ves? A ver, déjame agrandarlo más para que se vea la ineficiencia que siempre es tomada entre el mínimo y el max y el otro. Si te das cuenta, mira cómo la entrega del precio se para ahí, se para y automáticamente hay una reacción. O sea, es que la entrega del precio es brutal. O sea, su tendencia era bajista, pero él automáticamente reacciona en ese nivel. ¿Ya? Vamos a ver otro fair value más claro aquí. Por ejemplo, esto era un fair value, esto era un fair value. ¿Por qué? Porque aquí está la vela fuerte. Sin embargo, si ves esta mecha, opacó a esta y la siguiente cerró por encima del mínimo de esta, por lo cual no iba a ser un fair value porque ya había sido rellenado de forma automática. Cuando el mercado estaba dejando este fair value aquí, esta vela blanca lo rellenó automático, entonces no dejó la ineficiencia. Posterior a eso, ¿qué sucedió? El mercado subió, capitalizó este fair value, el siguiente fair value y boom, cae nuevamente. Vamos a ver más fair value gap, que se vean bonitos, que se vean claros, ejemplos claros. Mira, por ejemplo, aquí hay fair value gap que no fueron rellenados. Y esto lo vamos a ver cuando veamos PDRI Matrix, porque estos no fueron rellenados. Pero para que tengan una idea es porque hubo un market shift. Y cuando ocurre un market shift, el orden de jerarquía entra en la mitigación. Por eso la mitigación a los breakers, por eso el mercado rompe, mitiga primero y se va. Y por eso no rellena esto, porque hay un orden de jerarquía. Porque hay un orden de jerarquía. ¿Comprenden lo del fair value?
¿Alguna pregunta puntual del fair value? Ok. Exactamente, o sea, lo que es ver entre la vela 1 y la siguiente y tiene que rellenar ese espacio. Exactamente. Entonces, les voy a contar algo que es el concepto para que tengan claro y básicamente terminamos con eso. Bien. Todo esto es conocido como liquidity void. ¿Por qué es un liquidity void? Porque hay falta de compradores dentro de este movimiento. Sin embargo, el liquidity void no es operable porque es una extensión muy grande. Entonces, lo que termina sucediendo es que tú vas a ver la ineficiencia del FBG, que es esta. Una vez ve este FBG, que es el operable, digamos que el mercado entra ahí, capitaliza esa zona y pum, cae, ¿no? Pero se le llama liquidity void a todo el espacio y FBG a la ineficiencia. Queda claro ese concepto. Eso para que alguien cuando escuchen en algún momento liquidity void, ya sepan que es un liquidity void. Es, digamos que todo el espacio de ausencia de compradores o vendedores, según sea el caso, ya sea bajista o alcista, pero el FBG es la brecha de valor razonable, la ineficiencia. ¿Lo comprenden? ¿Sí o no? Ya, eso es lo que se conoce liquidity void y FBG. ¿En qué time frame se lo ve mejor? Ocurre en todas las temporalidades. Ok, dice no es operable. El liquidity void no es operable. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. No pasa nada, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Acá, vamos de nuevo. El liquidity void es todo el espacio que tiene ausencia, en este caso como es bajista, tiene ausencia de compradores, ¿ya? Es todo este espacio se le conoce como liquidity void. Pero el FBG es la brecha de valor razonable entre la ineficiencia anterior, en este caso es un mínimo, y el máximo. Este espacio es el FBG, el cual es el operable. Sí, el que sí es operable es FBG. Yo le estoy contando que esto se llama void para que extiendan el concepto y si alguna vez lo escuchan, no quede en el aire. Ya, básicamente esa es la diferencia. Void es el espacio de ineficiencia de compradores y vendedores, todo el espacio, y el FBG es la ineficiencia. ¿Sí o no? ¿Comprendieron sí o no? Ya vamos para allá, Rubén, ya vamos para la entrada. Bien, la entrada, ¿cómo se ejecuta una entrada de un FBG? Entramos nuevamente en lo mismo, en lo que siempre, en lo que le comentamos en antes, o sea, es todo el área, ¿ok? Es todo el área, es como un bloque, es un área, es todo un área donde puede haber una reacción. Sin embargo, lo que sucede es que hay, digamos que dentro de la anatomía del FBG, digamos que zonas más sensibles. Digamos que zonas más sensibles. ¿Cuál es la zona más sensible de un FBG? El 50%. El 50%. ¿Cómo tú lo mides? Con un Fibonacci. O sí, con un Fibonacci es lo más fácil. Es decir, agarras el Fibo, lo tomas del mínimo al máximo, y tu 50% es la reacción donde puedes operarlo, donde es más probable que reaccione el mercado.
Sin embargo, pues como se los he dicho varias veces, o sea, es un espacio. O sea, él puede entrar aquí y no entra al 50% y se cae. O puede entrar más del 50% y se cae. Ya, ese es el tema. Es todo el área. Lo que tú tienes que hacer es buscar las, las correlaciones. Las correlaciones para poder, las correlaciones, las confluencias para poder entonces tomar un trade. Pero, o sea, el 50% se le conoce como FB o Fair Value, o también se le conoce como liquidez central, y ahí es donde hay una alta probabilidad de que el precio reaccione, ¿no? Y en este caso, en efecto, ocurre así, de forma majestuosa. Ocurre en el 50% y ¡pa! Se cae. O sea, hubiese tenido una entrada perfecta. ¡Pa! Pero bueno, eso es el concepto. ¿Comprendido o no? ¿Comprendido o no, muchachos? Bien, bien. Los take profit, ¿hasta dónde los proyectas? Siempre los proyectos hasta el mínimo. Si yo hubiese tomado, por ejemplo, esta entrada, que fue en Nueva York, si hubiese tomado esta entrada, mi profit hubiese podido ser tomado o aquí en esta zona que acabamos de ver, que es zona breaker, ¿lo ves? ¿Sí lo ves? Zona breaker. Vamos a ver, todo esto era un breaker. Zona breaker. O en el mínimo, pues, en el mínimo del movimiento. Y hubiese salido aquí. Eso siempre es donde yo lo pongo, mínimos o máximo. Al costado habría otro. En este caso sí, aquí hay un fair value. La cosa es que no es rellenado el 50%. ¿Por qué? Porque él básicamente lo que hace es que termina rellenando más arriba. De hecho, incluso lo que reaccionó realmente fue una mitigación. ¿Ves cómo reacciona esa mitigación? Bueno, en verdad es un breaker, porque toma la liquidez de estos máximos. Reacciona ese breaker y cae. Pero sí, en efecto, había un fair value ahí que termina rellenando. Prefiere rellenar esto y cae. Sí, sí, sí. En este caso sí. Aplica los TF o cuál es el mejor. Los fair value ocurren en todas las temporalidades. Todas. M15, M5, incluso en M1. De M1 hasta años. Y bueno, el último concepto del fair value es el concepto de la, aquí ya viene FIBO, de la incursión superficial y profunda. ¿Qué pasa con la incursión superficial y profunda? Es un concepto muy easy. Bien, detrás de todo lo que es 50% será incursión profunda. Debajo de todo lo que es 50% será incursión superficial. En este caso, el precio llega a negociarse en niveles por encima del 50%, lo cual es denominado incursión superficial. Perdón, incursión profunda. Así que bueno, en este caso fue un fair value que tuvo, digamos que una negociación de incursión profunda. Y una incursión superficial sería un fair value que se negocie por debajo, ¿no? Que no llegue a esos niveles por encima del 50% y caiga, básicamente. Si te fijas, aquí también había un fair value gap, que hubo una, aquí, pa. Puedes hacer backtesting de todo esto y te vas a dar cuenta que sucede siempre. Estoy buscando el coral, creo que es este, sí. Mira cómo el mercado cae, rellena el fair value y pum, que también confluía con la zona breaker que les mencioné y boom, subió un poco. Tenía todas esas confluencias del mercado en ese momento y cae. Qué sé yo, te crea mínimos iguales, no, máximos iguales, no, casi.
Lo que sí termina sucediendo es que hay una manipulación aquí. De nada. Uno. Y bueno, el mercado termina cayendo. Mira la manipulación de Asia, de Londres y cae. Y mira, como esta mecha no supera a esta en el gráfico de líneas. Oh, me equivoqué, en este caso sí. Pero quedó lindísimo. Pero bueno, básicamente eso es. ¿En qué temporalidad recomiendo? En la que te funcione, en la que más te sirva. Por lo menos, mira, aquí había un fair value también, pero no terminó rellenándolo, ¿no? Que hubieses esperado la manipulación hasta acá, por lo que vimos el otro día del nivel de manipulación. Mira, aquí hubiese habido 20 pips. Si hubiese caído aquí, hubiese entrado perfecto, una entrada perfecta hubiese sido si hubiera llegado hasta acá. Sin embargo, entra en el rango porque hay 5. Termina neutralizando casi 5 pips. Y sigue entrando en el rango de la manipulación de la Kilson de Londres, el MMI, y pam, se vuela, ¿no? Termina volando. Y mira que cuando apertura la Kilson de Nueva York, él intenta hacer la reversión y sigue subiendo. Es muy interesante eso, ¿no? Siempre hay una reversión. Siempre hay una entrada que te da Nueva York. En este caso es esa. Y bueno, nada. O sea, esa es la combinación de las cosas. Por ejemplo, vamos, yo creo que puedo poner este día aquí. Si ven, vamos a intentar mezclarlo con lo de la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, es que esto es una neutralización. Mira. Ahí había un fair value. Había una zona de bloque. Había una manipulación. En este caso fueron, si lo medías hasta 20, ahí está la manipulación de Asia. Termina subiendo, capitalizando esos niveles, cayendo. ¿Qué sucedió? Apertura, manipulación y expansión. Apertura en las 14 horas, ¿lo ves? 14 horas. ¿Qué termina sucediendo? Una reversión. Y su sucesivo cierre. Este es el ejemplo más puntual que tengo. O sea, el que vio la clase anterior ve, o sea, ve la combinación de los bloques, de la misma manipulación que vimos que ocurre en Londres, la expansión y el cierre con el Power of Three. Apertura, manipulación, expansión, distribución y cierre con la neutralización de los máximos de Asia, una capitalización de un bloque y ¡boom! Básicamente ocurre de forma perfecta. Como quisiéramos que siempre ocurra, pero digamos que esta es la combinación de los dos conceptos que venimos viendo. De las Kilsons, los bloques de órdenes, el Fair Value Gap diminuto que había ahí, pero era un Fair Value Gap, y nada, eso es una serie de confluencias que te dan, ¿no?, el mercado. Y al final, pues en este máximo, este mínimo, tenías un Fibonacci, que eso lo veremos en la siguiente. Vamos a pasarlo para la siguiente. Ahora después pasaré una encuesta de qué día prefieren la siguiente clase. Así que si no estás en el grupo de Telegram, únete. Y nada, yo creo que eso es todo. Ese es el cierre. De hecho, vamos a revisar aquí si ese es el cierre de hoy. Fibonacci lo vamos a dar para la otra clase, pero por lo menos por ahora hemos ya cerrado con esto, ¿no? Que es el trading institucional, el IBDA, las composiciones de las sesiones, los bloques de órdenes y los vacíos de liquidez.
Vamos aquí, ya no, nos falta poquito para terminar. Esta y estos conceptos. Vamos a hacer esta relación de máximo y mínimo, después estos, y por último el PDRI matrix. Dudas. Gracias, Anderson. ¿Alguna duda? Todo claro, dice Jorge. Me alegro que te haya quedado claro. Anderson, claro. Perfecto, dice Andrés. Nada. Nada, esto es todo. Al final este es el contenido. Igualmente ya saben, tienen el video, lo va a resubir. Automáticamente se acaba. Va para YouTube directo. El documento, si no lo tienes, está en Telegram. Si no estás en Telegram, únete. Igualmente, ahorita termino de enviar un correo. Y nada, en líneas generales eso es todo. Por mi parte, un placer. Que tenga un excelente día, excelente resto del día, excelente fin de semana. Y nada, nos estamos hablando por el grupo de Telegram. Si tienes alguna duda otra puntual, hazla por el grupo o escríbeme al privado, no sé. Y nada, por mi parte eso sería todo. Pero bueno, recuerda siempre el hecho de las cosas que mueven al mercado. Una son los vacíos de liquidez y la segunda son la liquidez puntual que hay entre máximos y mínimos. Y lo otro que quiero que recuerdes es siempre de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas en el mercado siempre. Así que nada, si en este momento te va mal, si en este momento te va bien, sea como sea, nunca está de más pues que sigas creciendo tanto personalmente como ayudando a tu trading, que siempre tiene que ir evolucionando. Así que por mi parte me alegro muchísimo de que esto te esté ayudando y nada, es un placer para mí como siempre. Te deseo lo mejor, excelentes bendiciones y que tengas un excelente fin de semana. Por mi parte eso es todo. Bye.